estás oyendo todas horas que si van por una casa, que si van por otra casa, que si entran a la fábrica, como últimamente entraron, ¿no? Y la verdad es que da un poquito de miedo. Preocupación entre los vecinos de Morata de Jalón y Morés tras los robos que se han sucedido durante este mes en una fábrica, en una tienda y varias viviendas. Son nuevos casos de hurtos en el medio rural que una vez más dejan a los habitantes de los pueblos de Aragón impotentes y asustados. Antes vamos con otras historias. Seguramente muchos de ustedes conocen el caso de las caras de Belmez, un fenómeno en el que aparecían manchas con formas de rostros humanos. En Zaragoza ahora ha ocurrido algo parecido, aunque en un lugar, David, un tanto peculiar. Hola, buenas tardes. Inquietante, yo diría que sí. Estamos viendo una cara en una de las hojas de esta planta, que es una pota. Fíjate cómo se ve un rostro que de momento no han sabido valorar a quién podría pertenecer. Esta planta pertenece a Enrique, eso sí, que tengo aquí a mi izquierda, y el domingo estaba en casa tranquilamente echando la siesta cuando se quedó mirando una planta y vio que aparecía en una de sus hojas una cara. Pues así es. Enrique. No hice más que regarla y apareció ahí de repente. Y ahí lleva desde el domingo. Bueno, ¿reconocéis ese rostro? No, no sabemos quién puede ser ni nada. Salió el rostro, pero no lo asemejamos con nadie. David, bueno, para ayudar a que nuestros espectadores lo reconozcan, no sé si nos lo podrías señalar con el dedo. Venga, tú mismo. Os lo voy a intentar describir. Estamos viendo un rostro, ¿vale? Es la parte que es más clara en esta hoja. Vemos como incluso se pueden apreciar los dos ojos con algo de depresión, más oscuros, ¿verdad? Tenemos la nariz y lo que sería la boca. Incluso se intuye el pelo. Parece que tiene bastante pelo, está poblada esta zona, y diríamos que incluso también tiene una especie de caracola como la de Superman. ¿Recuerdas que tenía en el pelo ahí en la frente una caracolilla? Pues algo así parecido parece en la frente. Bueno, Enrique está asombrado, pero también todo aquel que se ha acercado a este bar, porque es donde habéis traído la planta, ya que tus hermanos no te creían, Enrique, ¿no? Les llamaste, les dijiste que habías encontrado una cara en una planta y te decían, Enrique, ¿qué has tomado, no? Sí, sí. Yo nada más que lo vi, le hice unas fotografías, se las enseñé a mi hermano y me decían que había pasado ahí, que no era posible. Y solo se lo han creído cuando les he bajado la maceta aquí al bar y la han visto con sus ojos, y toda la gente que la ha visto pues ha quedado asombrado con lo que ha aparecido en la hoja. Ajá. Bueno, ¿había pasado alguna vez algún suceso extraño en este bar o en tu casa? ¿Creéis en fenómenos paranormales? Que yo sepa no ha pasado nada. Yo un poquillo sí que creo en esas cosas, pero no sé, aquí no ha pasado nada, ni en mi casa donde vivo tampoco. Yo compré el poto tranquilamente y de repente apareció. Bueno, Enrique, yo también le preguntaba, supongo que en casa tener una planta con una cara será algo extraño, no sé si tenéis algo de miedo a esta planta y se la habéis aquí encasquetado de tal manera a vuestro hermano en el bar, ¿o no? No, la maceta vuelve a mi casa. Sí que es verdad que el día que la vi me dormí a las 5 de la mañana de los nervios y del susto que llevaba viendo eso, pero la maceta vuelve a su sitio y se va a quedar en mi casa hasta que se muera la maceta. Bueno, aquí junto a Enrique están sus hermanos, uno de ellos es el propietario de este bar, que claro, yo no sé si os va a venir bien tener una planta como reclamo, ¿verdad?, aquí en el bar. Tener una planta como reclamo, no. Preferimos ser nosotros mismos. Lo que ocurre es que si la planta quiere verla a algún cliente o amigo, de vecino de aquí de casa, pues la dejaremos. Bueno, decíamos que miedo no le tienen, incluso le han buscado un nombre, ¿no? Porque tiene un nombre. Sí, eso mi otro hermano le ha sacado el nombre de Potito. Potito. Como el nombre de la planta es un poto, pues ha llegado mi hermano el mayor y la ha llamado Potito. Claro, yo les decía, a lo mejor es algún cliente que pues pereció y ahora quiere estar otra vez con ellos en el bar y se ha manifestado de esta manera en una planta, pero siguen sin encontrarle ese parecido razonable con alguna persona. Eso sí, le han buscado una utilidad y es que creen que les va a dar algo de suerte, ¿no, Enrique? Hombre, suponemos que si ha aparecido será por algo. La lotería se la vamos a poner y las quinielas esta semana se la vamos a poner. Algún misterio tiene que tener la aparición de este rostro en la maceta. Sea verdad o sea mentira, por lo menos lo vamos a intentar, a ver si por lo menos nos da algo de suerte. Bueno, al principio no lo creían a Enrique, la gente es algo escéptica, incluso les mandaba fotografías que tienen en el teléfono, pero cuando llegan aquí, entran al bar y ven la cara, se sorprenden, se van corriendo y cierran la puerta, ¿qué hacen? No se marchan, se quedan asombrados diciendo que es una cosa muy curiosa, evidentemente es curioso, asombroso, pero yo creo que llegará un día en que desaparecerá porque la planta es una planta natural, tendrá que crecer y se irá, pero de momento es muy curioso y ahí está, y el que quiera verlo, por supuesto, aquí la tendremos. Yo ya me he aventurado un parecido, a mí me recuerda a alguien,
a un personaje que salía en la ficción allá por los 90, 80, Michael Landon, ¿eh? Yo diría que es algo parecido a Michael Landon, el de La Casa de la Pradera, que mucha gente recordará, pero bueno, aquí cada uno puede interpretarlo como quiera. Lo que sí que vamos a hacer es aprovechar la suerte, y tenemos aquí unos boletos de lotería, que aquí esta niña tan guapa los va a pasar por la cara. No sé si ahora vamos a empezar a instaurar aquí una tradición, pero de momento, pues oye, como malo, lo único que nos puede pasar es que no nos toque el boleto, y como bueno, hacernos millonarios. Así que vamos a ver qué pasa con esta cara, que en unos días podría marchitarse, ¿verdad, Enrique? Claro, o podría desaparecer porque la hoja se pone verde, o podría pasar lo contrario, que al crecer la hoja se hiciera el rostro más grande. Más grande, pues fíjate, lo que puede... El que se sienta atraído por fenómenos paranormales o extraños como este, pues puede pasarse por aquí por el bar, porque las puertas las tienen abiertas, ¿no?, para ver esta cara. Sí, tranquilamente puede venir quien quiera contemplarlo, y el que no se lo crea, allí está la maceta como muestra. Bueno, pues para los escépticos, aquí está, una cara en una planta. Pues hay que dar ese consejo, acérquense ustedes al bar y juzguen ustedes mismos. Gracias, David. Y oímos ese helicóptero que es uno de los que van a rescatar a la víctima. Exactamente, la víctima que han visto antes va a ser evacuada en helicóptero porque su estado es grave. Se lo contamos ayer en nuestro programa. El suelo de una habitación de una céntrica vivienda zaragozana cedió el pasado domingo y terminó derrumbándose sobre un comercio situado en los bajos del edificio. Para evitar este tipo de accidentes, todos los edificios de más de 50 años deben someterse a una inspección técnica. Nosotros hoy hemos querido saber cómo se realiza. Vean. Bueno, José, este es el edificio que va a tener que pasar la ITE. ¿Qué es eso de la ITE? La ITE es una inspección técnica de edificios, que hay que hacer los edificios con una antigüedad más de 50 años, en el cual se revisan todas las fachadas, cubiertas que dan al espacio público, y luego las zonas de cimentación, zonas comunitarias y patios interiores. ¿Qué objetivo tiene esta inspección? Pues que la edificación tenga una seguridad, ya por seguridad de los propietarios y de la gente que pasa por la calle. Si se ve alguna anomalía desde la calle, pues ya se sube un poco más cerca de la zona dañada a ver cómo está. Bueno, José, siguiente parte de la inspección, las cubiertas o tejados. Efectivamente. Aquí estamos en el tejado de la casa. Estamos en la cubierta plana, no tiene tejado, sino tiene terrazas transitables, en el cual vamos a ver el estado del pavimento, de las impermeabilizaciones y de la barandilla exterior que tenemos. ¿Cómo lo ves en una primera impresión? A una primera impresión se ve que están bien. Bueno, José, te he visto que te parabas en el sumidero. Todo es importante, ¿no? Sí, todo es importante, porque empezando por aquí arriba, si aquí ya tenemos problemas de agua, pues los siguientes problemas de agua que se acumulan es en los edificios, en las viviendas de abajo. El agua es un elemento muy peligroso en las estructuras de los edificios, ¿verdad? El agua es un elemento peligroso porque sabemos por dónde sale, por dónde mancha, por dónde hace la humedad, pero no sabemos por dónde entra. Porque ¿cuántos inmuebles pueden pasar este año la ITE? Este año, pues en torno, no lo sé, pero aproximadamente unos 3.000, 4.000. Muchas veces obligados por el ayuntamiento, ¿no? Sí, el ayuntamiento les comunica o les recuerda a la comunidad de vecinos que el edificio ya tiene más de 50 años, en el cual tienen que pasar la inspección técnica de edificación. Y aquí llega la polémica, y es que el gasto de la inspección lo asume la comunidad de vecinos, una cantidad que varía desde los 200 a 600 euros dependiendo de la superficie y número de viviendas. En el caso de esta, 550 euros, a los que hay que sumar los gastos de las reparaciones. ¿Cómo lo lleváis? Pues fatal, porque solamente somos 12 vecinos y normalmente pues son todos jubilados, menos yo y otro. Yo también ya me he jubilado, pero y mal porque es mucho dinero. Y pues mal, ha caído mal. Y esta vez lo hemos tenido que hacer pues porque se nos estaba cayendo la fachada, y es una obligación de haberlo hecho, porque si no le caía a cualquier persona un casco en la cabeza y nos podía venir una multa de para 1000 demonios. ¿Cuánto dinero aproximadamente os ha podido costar la reparación de la fachada en este caso, que la ITE es lo que suspendió? Ha costado todo, son 15.260.000 euros. A pagar entre 12 vecinos. Entre 12 vecinos. Es una cantidad bastante importante. Sí, bastante importante. Bueno, es un gasto que hay que correr, pero todos ganáis en seguridad.
Empezamos de arriba y se termina en el portal, muy importante porque los vecinos pasan casi a diario, ¿verdad? Efectivamente, aquí hay que ver el estado pues, de los pavimentos y de los paramentos verticales y techos. ¿Y cómo ves este edificio? ¿Pasa la ITE o no pasa la ITE? Este edificio sí que pasa. Leemos ahí dictamen favorable. Y le podemos dar un dictamen favorable. Muy bien, José. ¿Y ahora cuándo tendría que volver a pasar la ITE? Después de emitir este informe, a los 10 años. José, ¿y en el caso de que no te hagan caso? Se suele avisar al administrador cuando son deficiencias pequeñas, no graves, de cual hay que reparar, pero si son ya más graves se le suele dar informe al ayuntamiento. Las mujeres de Arcos de las Salinas ya están preparadas para su reunión de los martes. Llevan 20 años comiendo torrijas en este bar y hoy nos la cocinan para nosotros en unos minutos en Aragón en Abierto. Enseguida les preparamos esas torrijas. Antes les contamos que los vecinos de Morata de Jalón y también de Morés están preocupados por los continuos robos que están sufriendo en esa zona. Los ladrones no distinguen entre negocios y viviendas y se lo llevan todo, ya sea dinero, maquinaria o gasóleo. Escuchen. El lunes día 4 de abril vinimos a trabajar, como todos los lunes por la mañana, a empezar la jornada laboral. Y nos dimos cuenta que nos había desaparecido el gasoil de 9 vehículos. Los depósitos son entre 300 y 400 litros de gasoil y al haber 9 camiones que estaban todos aparcados en esta zona, pues desaparecieron pues aproximadamente unos 2.500 litros de gasoil. Según las palabras de la Guardia Civil y las investigaciones que están haciendo, consideran que bueno, pues es un grupo que está bastante especializado, es decir, que saben cómo reventar los tapones, que vienen con una bomba de gasoil para extraer el gasoil, para hacerlo de una forma rápida y bueno, pues en fin, nosotros hemos sido uno de los sufridores, ¿no? En este caso. Según nos comentó también la Guardia Civil, no es el primer allanamiento de morada que ha habido y bueno, pues nos ha tocado también sufrir a nosotros. En este mes de abril ha habido muchos robos aquí en Morata de Jalón. Los vecinos imaginamos que estáis algo preocupados, ¿no? Hombre, pues realmente sí, porque la verdad es que da mucho miedo el hecho de que un día entren a tu casa, ¿no? Que no te lo esperes y de repente te encuentres que te han robado, que ya no es lo que te quiten, ¿vale? Es el miedo que te da, porque claro, estás oyendo todas horas que si van por una casa, que si van por otra casa, que si entran a la fábrica, como últimamente entraron, ¿no? Y la verdad es que da un poquito de miedo. Casas, almacén, el campo de fútbol, también sustrajeron el gasoil de una máquina que era para limpiar los caminos y o sea que llevamos unos días, una temporada que ya es de verdad, tenemos una incertidumbre, un temor. A ver si esto para. Hace cosa de un mes o mes y medio pues han llevado en el sistema pues que cogen la arandela de un tape de un desagüe que es de hierro y con eso golpean un bar, la puerta o la ventana. Entonces han intentado en 3 sitios y es verdad que ya da pues rabia e impotencia. Tampoco en Morés os habéis librado de los robos. Pamela, en este caso a ti te robaron el viernes. Sí, fue el viernes por la noche, que cerré sobre las 2:15. Me fui un momento al pueblo de al lado, a las 4:30 regresé y yo la verdad que miré y no vi nada. Y creo que debió de ser sobre las 4:30, a las 7. Ya me empezaron a llamar los vecinos y cuando vine a las 9... pues ya me di cuenta, me habían puesto un bloque de sillas delante de las puertas para disimular y tenía todo esto reventado, vamos, esto no, la puerta ni cerraba, la verja aquí también me la reventaron, me la apalancaron toda, aquí como lo ves, todo y el bloque de las sillas delante de la puerta para que no abriera. La diana la tenía yo aquí en este trocico de la pared, como ves, y me la arrancaron, me la dejaron aquí en el suelo y ya ves, me la han destrozado. Lleva una cajica donde se mete pues el dinerico para las partidas y la caja destrozada, la diana destrozada, la máquina del tabaco también, ya lo ves, me la reventaron. Tenemos una televisión, pero esa es nueva, se llevaron la televisión. Tenía una televisión que era 2 veces más grande que esta. Esta tuve que ir ya rápido a comprarla y se la llevaron. Los mandos de distancia también se los llevaron y aquí en este hueco tenía la máquina tragaperras. Y esta me la sacaron fuera, a un descampado que hay aquí detrás, yo supongo que para no hacer ruido, y me la destrozaron y me la vaciaron entera. Y no es la primera vez que roban en este bar. Tú no eras la propietaria en aquel momento, pero no es la primera vez. No, tengo entendido que por lo menos 20 veces han debido de entrar aquí. Sí.
Y en los bares que hay aquí en el pueblo también han entrado alguna vez. ¿Y eso no te asusta un poco, que hayan entrado tantas veces en el bar que ahora es tuyo? Pues sí, porque claro, a la hora de cerrar, yo soy mujer y luego siempre me encuentro sola. Esto está un poco aislado, tengo que hacer la caja. Por las ventanas ven dentro que una está sola, entonces algo de miedo sí que tienes. Por ejemplo, si la fábrica de mármol la trajeran aquí y hicieran 20 puestos de trabajo, me encantaría. Siempre que después el prejuicio de la cantera lo dejaran correctamente. Y atentos ahora a todos los amantes de los perfumes, porque en el lugar al que les llevamos pueden ahorrarse mucho dinero. ¿No es así, Martina? Buenas tardes. Pues sí, mira qué forma más original de comprar perfume. De esta botella de cristal de 1,5 litros más o menos nos rellenan con este grifo tan gracioso que también es uno de los reclamos, Marisa, de la tienda, ¿no? Esta originalidad a la hora de servir el perfume. Pues sí, porque tienen toda la libertad para probar de todos los frascos y luego pues elegir su perfume y ven que de lo mismo sitio donde se prueba se les sirve el perfume. Ahora mismo estaríamos comprando una imitación de Yador de Christian Dior y nos dices que están muy bien conseguidas estas imitaciones. Además que tienen mucho aceite esencial y está la gente muy contenta, sobre todo pues porque tiene mucha duración. 6 años lleváis ya en Zaragoza con 5 tiendas en diferentes puntos. Estamos ahora mismo en la sección de perfume femenino. Señora, sí. ¿Cuáles son los que tienen más éxito? ¿Cuáles se venden más? Pues se venden, el del Dolce & Gabbana, por ejemplo, se vende muchísimo, el de Ralph Lauren, el Chanel número 5, que es un clásico de siempre y se sigue vendiendo muy bien, el Aire de Loewe, el de Halloween, el de Amor Amor. Luego pues tenemos en la segunda fila pues el Light Blue de Dolce & Gabbana, se vende muchísimo, además es muy fresquito. Y podemos probarlos, ¿no? Debajo de este grifo. Todos se pueden probar. Tenemos este cubo y podemos probar todo. Tela porque se impregna más el olor en la tela y entonces se queda más fijado el perfume y puedes elegir se puede elegir mejor. Y sinceramente, ahora que te tenemos aquí de chica, ¿cuál es el que mejor conseguido está? Pues es que hay muchos que están muy bien. Los de Donna Karan están los dos fenomenal, tanto el Vidilicious como el New York. Luego también el de Narciso Rodríguez ahora se está vendiendo fenomenal. Que aquí lo tenemos en esta esquina de aquí. Sí. Luego pues ha venido de novedad el Lady Million y el de Toast Touch, que también se están vendiendo fenomenal. Estos dos de aquí. Es decir, que no podemos olvidar a los chicos, ¿no? Nos vamos a la sección de chicos que está al otro lado. ¿Cuáles son los mejor conseguidos en este caso? Pues ahora hay un boom tremendo con el de 1 Million de Paco Rabanne. Ese es increíble, sí. Ese se vende muchísimo, ese perfume, porque está muy bien conseguido, porque luego está muy de moda, le han hecho mucha publicidad. Eso lo estamos vendiendo fenomenal. Y si una botella de perfume de verdad, de la marca, nos cuesta 50, 60, 70 euros, sí. ¿Cuánto nos cuesta? Pues este nos cuesta 9,90 los 100 mililitros, cobrando la primera vez 1 euro por el frasco. Luego el relleno 8,90 y luego hay de 70 mililitros que cuesta 7,50 con el frasco, 6,50 el relleno. Luego si cambian de perfume la siguiente vez, también aclaramos nosotros mismos el frasco con alcohol y cambiamos la etiqueta y no se tiene que llenar tampoco de frascos, se puede ir rellenando de otro y cambiar de perfume. Así que ahorramos con este precio de imitación de perfume y además también podemos reciclar el bote. Sí. Tenemos aquí también jabones naturales, sí, cada uno para una cosa. Sí, estos son jabones artesanos que están hechos con aceite de oliva. Y luego pues cada planta tiene pues es peculiar para un problema en la piel o para por ejemplo el árbol de té se vende fenomenal para un problema de acné. La para rosa adolescentes vemos aquí, ideal para adolescentes. Sí. La rosa mosqueta pues es muy bien para las arrugas, pues para señoras como yo, para la aloe vera lo mismo. El de miel y avena es un poquito exfoliante, que lleva pepitas, sirve para limpiar la piel. El de manteca de karité también muy nutritivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisa. Hemos conocido estos perfumes de imitación, los jabones y además podemos tener una idea para un regalo especial. Todos estos productos se hacen en estas bolsas, en estas cestas para regalo. Pues muy buenos regalos y una buena medida anticrisis. Gracias, Martina. ¿Qué hacen todos estos niños de tercero de primaria en este autobús? ¿Nos los llevamos de excursión? No. Aprenden cómo se viaja en autobús urbano. Lo vemos en unos minutos, ¿dónde? Los más bonitos. Pero la verdad es que esta rama es bonita, sí que es verdad.
Salen los chicos con el ramico y gozan un montón. Y de todo, hay unos majos, pero en fin, procuramos hacerlo todo lo mejor que podemos. Ya lo han escuchado, con muchísimo cariño, los vecinos de Alcoriza han comenzado hoy a seleccionar las mejores ramas para el próximo Domingo de Ramos. Unas ramas que reparten posteriormente a varios pueblos de Teruel y también a algunas parroquias de Zaragoza. Enseguida veremos cómo llevan a cabo ese trabajo. Antes saludamos ya, como todos los días, a Javier Gastón para que nos avance a las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba, buenas tardes.